Bien, vamos a continuar. Gracias por volver rápido. Ahorita en unos minutos, cuando entren los que van a entrar, entonces saco la foto de la asistencia. ¿Ok? Muy bien. Esto es una planta térmica, de esto que está acá. ¿Qué es una máquina térmica? Bueno, una máquina que se puede decir en forma general para todas las máquinas térmicas que reciben calor de una fuente de alta temperatura, que puede ser energía solar, un horno de petróleo, un reactor nuclear, cualquier cosa. Reciben calor de una fuente de alta temperatura, convierten parte de ese calor en trabajo, por lo general en forma de energía mecánica, o sea, moviendo una flecha, moviendo un eje, rechaza el calor de desecho hacia un sumidero de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, los ríos, un lago, la tierra, puede ser la tierra, o la tierra es bien fría, y hay procesos que tienen intercambiadores de calor con agua subterránea de la tierra y nunca la va a calentar. Son muy eficientes, ¿ok? Y además operan en ciclo. Esto es una planta, mire, recibe calor de una fuente a una alta temperatura. Esta máquina térmica, este círculo, le entra calor de la fuente a la planta térmica. Una parte de ella produce trabajo de salida y una parte del calor no produce trabajo de salida y se bota. ¿Ok? Ese es un esquema muy simple. Ese es el concepto básico de una planta térmica. Pero esa no es una planta. No es una planta, es una máquina térmica. O sea, entonces, la máquina térmica y otros dispositivos cíclicos, oiga bien, por lo común requieren un fluido de trabajo, del que sea el que lleve y traiga la temperatura, el calor, porque el calor no se va solo. El calor de esa fuente tiene que llevárselo a un fluido, una masa, algo tiene que calentarse y llevarlo. Se lo sacan a esa masa, una parte, y la otra parte, la masa sigue caliente, pero menos caliente, y se bota. Ese fluido ese fluido se llama fluido de trabajo. Ese fluido de trabajo puede ser agua, puede ser alcohol, o sea, puede ser alcohol fluido, o puede ser un refrigerante, que también es un fluido. Los refrigerantes tienen la particularidad de que su estado natural son gases. Y los hay naturales, los hay sintéticos. Porque después de la síntesis en química, que es la ciencia, la base de toda la ciencia, la química, se pueden producir refrigerantes realmente extraordinarios. Se pueden producir refrigerantes, oiga bien, que a 200 grados bajo cero se mantiene como gas. Por lo tanto, se expande muchísimo cuando usted lo calienta un poquitito y puede hacer mucho trabajo. Entonces, la máquina térmica se usa con frecuencia en un sentido amplio que incluye dispositivos que producen trabajo que no operan en el ciclo. O sea, la máquina
Es un ciclo, puede ser un ciclo. Vamos a ver un ejemplo ahora. Pero utiliza dispositivos que no forman parte del ciclo. Ese tipo de máquina que está relacionada con la combustión interna, como la turbina de gas, el motor del automóvil, entra en esa categoría de máquinas térmicas, pero que no usan un ciclo, pero sí forman parte de otra que es un ciclo. Pero ellas no hacen un ciclo. Un ciclo es que va de un estado a otro y vuelve al primer estado y vuelve al otro. ¿Ok? Esos dispositivos, ellos pueden operar en ciclo mecánico, pero no un ciclo termodinámico. Por ejemplo, un motor opera en un ciclo, pero no termodinámico. Un compresor opera en un ciclo mecánico, pero no termodinámico. Porque un compresor, ¿qué hace? Absorbe por un lado un gas y lo comprime y sale líquido del otro lado. Él se devuelve otra vez y es un ciclo mecánico, pero no térmico. ¿Ok? O sea, la combustión en un motor, la combustión interna en el cilindro, eso no es un ciclo. No experimenta un ciclo completo. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a decir que en lugar de ser enfriado a temperatura inicial, los gases de escape se purgan y se reemplazan por una mezcla de gas, aire y combustible nuevo. O sea, cada vez que explota, bota gas y se quema y bota calor. Vuelve el cilindro y jala combustible, explota y vuelve y bota calor y bota gas. O sea, eso no es un ciclo. Es repetitivo. Entonces, el dispositivo para producir trabajo que mejor se ajusta a esta definición de una central eléctrica. Vamos a ver entonces lo que es una central eléctrica de vapor. Una central eléctrica de vapor, la cual es una máquina de combustión externa, no interna, porque la fuente de calor se obtiene de fuera de la central, fuera de la central, ustedes lo van a ver. Es decir, que la combustión se lleva a cabo fuera de la máquina y la energía térmica liberada durante ese proceso se transfiere al vapor como calor. O sea, el esquema de una planta eléctrica que vamos a ver aquí ahora sería simplificado, obviamente, porque una planta eléctrica es muy compleja. Aquí está simplemente los pasos básicos. Y las cantidades son, esta es la planta. Lo que está sombreado aquí es la planta eléctrica. Lo que está sombreado. Que opera en un ciclo. Porque yo tengo aquí una caldera que no opera en un ciclo. Es mecánica. La turbina, el condensador y una bomba. Pero esta planta térmica de vapor, tiene una fuente de energía, que puede ser un horno, una caldera, o sea, puede ser un horno, perdón. Puede ser el calor que venga de usted quemar leña, un horno, el calor que venga donde está el quemador que quema la gasolina, o que quema el petróleo o el fuel, usted lo quema fuera. O sea, la fuente de calor es una fuente de afuera y lo que entra a la caldera es el calor. Entonces, la caldera tiene agua, la evapora y produce vapor sobrecalentado. Entra a la turbina y en la turbina se expande. Un momentito. En la turbina se expande, aumenta el volumen. ¿Sí? Y aquí, al expandirse, produce trabajo. Mueve un eje la turbina. ¿Sí? Ese trabajo que produce aquí, lo produce esta turbina a partir del vapor que trajo de la caldera, que se expande aquí, que entra a una temperatura alta y baja a una temperatura más fría. Pero todavía es vapor. Entonces ese vapor entra a un condensador. Y este condensador, fíjense que al condensador no se le ve la entrada y salida del fluido frío, no se le ve, porque es esquemático. Yo digo que es mucho más complejo, no es tan simple como
Aquí están los 4 pasos principales del ciclo. Entonces, el vapor de baja presión, que está aquí, de baja temperatura, se condensa y se vuelve líquido. Pero cuando lo condensan, pierde calor. Entonces, ese calor lo bota a un sumidero, un depósito, es un sumidero, que es un río, un mar, una playa, la atmósfera, por ejemplo. Y ese calor se bota. Después que sale del condensador, viene agua. Esa agua que sale de aquí, que ya está condensada, entonces la succiona una bomba. Pero para que esa bomba lo pueda jalar, tiene que haber un trabajo de entrada. O sea que al sistema tiene que entrar un trabajo. Esta bomba tiene que estar consumiendo energía eléctrica conectada a un enchufe, ¿verdad? Entonces la bomba consume trabajo. Consume trabajo. La turbina produce trabajo. Y si eso se mantiene en forma permanente, fíjate entonces que hay un fluido de trabajo que se supone que no se gasta, que es el vapor que está aquí, el agua que estaba llena aquí de agua, se puso vapor, mueve la turbina, baja más temperatura, se condensa aquí, vuelve al agua, la jala la bomba y vuelve a tirar la caldera. Es un ciclo y el fluido de trabajo es agua, que se convierte en vapor y agua, vapor y agua, vapor y agua. Se convierte en vapor cuando le entra calor, se convierte en agua cuando usted le saca el último chin de calor. Se supone que ese agua no se gasta. Obviamente, en una planta de verdad se trata de que no se gasta. Eso tiene sello por todas partes. Pero se deteriora y con el tiempo puede irse gastando. Y una planta tiene obviamente un sistema de reposición del agua que se va gastando. Un mecanismo que ocurre de forma automática. Es una planta que tiene que tener tanta tubería, tantos equipos y tanta cosa. Funciona en base a este pequeño esquema. ¿Ok? Mire que la dirección del intercambio de calor, o sea, las direcciones del intercambio, de la interacción de calor y trabajo, se indica mediante subíndice de entrada y salida. Por lo tanto, las 4 cantidades son positivas. Miren qué significa eso. Cuando entra es positiva, es de entrada. Y cuando sale, que dice salida, es positiva porque es de salida. ¿Entienden? El concepto dice, lo que entra cuando entra es positivo. Y lo que sale cuando sale es positivo. Porque su índice le indica que eso es trabajo de salida. Y este es trabajo de entrada. O sea, el trabajo de entrada es positivo cuando entra. Y el trabajo de salida es positivo cuando sale. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la salida neta de trabajo, el trabajo que produce esta planta es el trabajo neto. Y ese trabajo neto va a ser igual el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y eso va a ser el trabajo neto. Y va a ser en kilojoules. O sea, que el trabajo que me produce esta planta térmica es lo que produce la turbina menos lo que consume la bomba. Porque es neto. Que lo podemos esquematizar aquí. El trabajo neto de salida es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. El trabajo de salida menos el trabajo de entrada. ¿Ok? Ahora, el trabajo neto también se puede determinar con los datos de transferencia de calor. Con Q. ¿Por qué? Bueno, porque esta cantidad de calor me produjo este trabajo. Esta cantidad de calor que sale aquí es equivalente al trabajo que hace la bomba. O sea, que el calor de entrada menos el calor de salida me da el trabajo de salida. Porque si yo convertí esta energía en trabajo, la que no se convirtió, entonces la resta aquí y le va a dar el trabajo. O sea, como calor, como Q, porque el Q es una energía interna, una energía cinética, una energía potencial, lo que sea, es una energía. Por lo tanto, el trabajo neto de salida es la diferencia del trabajo de salida no el trabajo de entrada. Y también el trabajo neto de salida es el calor de entrada menos el calor de salida. Menos el calor de salida. Porque esos son los que entra y sale. Entonces, aquí en este sistema, el trabajo neto es trabajo de salida menos trabajo de entrada.
Pero lo que produjo trabajo fue el calor. Entonces, el trabajo neto igual al calor de entrada menos el calor de salida, que fue lo que se convirtieron en trabajo. Ok, ahora vamos a ver el concepto de eficiencia térmica. Es muy interesante que vayamos entendiendo esto porque vamos a ver después lo que es eficiencia, lo que es desempeño, lo que es calidad. Vamos a ver ese concepto claro. ¿Qué es la eficiencia térmica? Bueno, representa la magnitud de energía que se desperdicia con la finalidad de completar el ciclo. Eso es, en esta ecuación, Q de salida, en esta ecuación aquí tenemos Q, el calor de salida, Q de salida, es la energía que se desperdicia para poder completar el ciclo. Y la eficiencia obviamente va a ser ese Q de salida, el trabajo neto que usted hace entre el calor de entrada. O ese Q de salida entre el calor de entrada. También. Porque la eficiencia siempre es menos de 1. La eficiencia es, como por ejemplo, si usted está convirtiendo, qué sé yo, una sustancia en otra, la cantidad que no se pudo convertir, usted la divide entre la cantidad que entró y tiene la eficiencia. Bueno, entonces, el calor neto de salida nunca es 0. Oiga bien, nunca es 0. Este calor de acá nunca es 0. Usted puede tener la tentación, digamos, vamos a decir, tiene que tener la curiosidad de acá, pero ¿por qué yo tengo que botar ese calor? Porque si usted no bota ese calor, el vapor no se va a condensar. Y si no se condensa, no lo va a poder tirar de nuevo a la caldera. Dice, ¿y por qué no le tiro yo directamente el vapor que sobra a la caldera? ¿Cómo lo va a entrar si tiene una presión más baja? Tiene que comprimirlo, por eso viene la bomba. Que la bomba, en este caso, en un sistema de refrigeración, la bomba viene siendo el compresor. Debe que la bomba es como si fuera un compresor. Porque la bomba jala de baja presión y sale a alta presión. Por lo tanto, ¿cómo va a llevar de nuevo el agua a la caldera si el agua no se condensa? Por eso es que obligado siempre tiene alguna pérdida de calor. Precisamente esa es la segunda ley de termodinámica. Por eso entonces decimos que solo parte del calor transferido a una máquina térmica se puede convertir en trabajo. La fracción de entrada de calor que se convierte en trabajo de salida es una medida del desempeño de la máquina y se llama eficiencia. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos dos máquinas. Suponga que esas dos máquinas son dos de estas. Y el circulito es donde está la planta térmica. Tienen los dos la misma fuente. Los dos tienen una fuente de calor de 100 kilojoules. Este es el trabajo de salida y este es el calor de desecho. Y este es el trabajo de salida. ¿Qué pasa? Que en la primera, produce 20 kilojoules de salida y desperdicia 80. Y en este produce 30 y desperdicia 70. ¿Cuál de las dos es más eficiente? La segunda, porque la segunda produce más trabajo con el mismo calor. Produce más trabajo con el mismo calor. Esta produce menos trabajo con el mismo calor. ¿Y cuál es la eficiencia de cada una de las dos? Esta es el trabajo que produce entre los kilojoules de entrada, y le va a dar un 20%. Y la eficiencia térmica de esta va a ser 30 entre 100. O sea, que esta es 20% de eficiencia y esa es un 30% de eficiencia. Las eficiencias térmicas de las plantas térmicas son bien bajas. ¿Ok? Las máquinas térmicas, la máquina térmica, la salida deseada es el trabajo neto, porque eso es lo que usted quiere, producir trabajo. Mientras que la entrada que requiere la cantidad de calor que suministra. Por lo tanto, la eficiencia es igual al trabajo neto entre la entrada de calor. El trabajo que se produce entre la entrada de calor. Y eso multiplicado por 100, porque es por 100. ¿Ok?
Esa es la eficiencia. Pero la eficiencia usted la puede poner en términos de calor y en términos de temperatura. Entonces la eficiencia, vamos a decirlo, esta formulita que está acá, es esta misma, vamos a ponerlo en términos de matemáticos, en términos de variables. Eficiencia neta, vamos a poner N térmica, va a ser igual al trabajo neto, que es trabajo de salida menos trabajo de entrada, trabajo neto, trabajo de salida menos trabajo de entrada, que es trabajo de salida menos trabajo de entrada, trabajo neto, entre el calor de entrada. Entonces, ya estamos relacionando la eficiencia entre trabajo y calor. Si usted, esta formulita que está aquí es igual a esta, vamos a borrar esto acá. Es igual a esta, tú tienes que la eficiencia térmica me dice es igual al trabajo neto entre Q de entrada, pero el trabajo, dijimos, neto es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada entre el Q de entrada. Entonces, esa diferencia de trabajo es el trabajo neto. Pero usted puede expresar eso en términos de calor nada más. En términos de calor. Quiere decir que si usted divide este también calor de entrada menos calor de salida. O sea que usted puede expresar esto también es igual al calor, como es calor de salida, calor de entrada, perdón, calor de entrada, menos el calor de salida entre el calor de entrada. Y usted ve que eso le va a quedar calor de entrada entre calor de entrada menos calor de salida entre calor de entrada. Esto da 1, por lo tanto la eficiencia es igual a 1 menos la relación de los calores de salida y entrada. Calor de salida entre el calor de entrada. Fíjense que calor de salida entre calor de entrada siempre da menos de 1. Siempre. Porque algo sale. Por lo tanto, 1 menos algo que es menos de 1 siempre va a dar menos de 1. ¿Ok? Porque usted le está quitando a 1 cualquier cosa. Y esto va a ser 0 punto algo. Por eso la eficiencia de las dos que vimos es 1 menos la eficiencia, ¿verdad? De esas dos que vimos, tendría 1 menos 20 entre 100. Y es 1 menos 0.2 le da 0.8. Bueno, un momento. Ese sería el rendimiento. O sea, lo contrario a la eficiencia. Porque la eficiencia es Q de salida entre Q de 1 menos esto. Y esto le va a dar 0.8. Vamos a ver aquí. Usted tiene 1, Q de salida, perdón, que yo lo puse al revés. Q de salida, Q de entrada. Está bien. Está perfecto. Q de salida entre Q de entrada le da la eficiencia térmica. Usted ve entonces que el trabajo neto es Q de entrada menos Q de salida. Los dispositivos cíclicos de interés práctico, como las plantas térmicas, los refrigeradores, la bomba de calor, que nosotros vamos a ver, operan entre un medio de alta temperatura en un depósito, vamos a decir una fuente, aquí está mal puesto, ahí debe decir o fuente, porque es la entrada, y una de temperatura, que es temperatura alta, la fuente de temperatura alta, un depósito de temperatura alta, y el intercambio con otro depósito de temperatura baja, que aquí debe decir sumidero, que tiene una temperatura baja. Entonces, para uniformar el tratamiento de máquina térmica, refrigeración, bomba de calor, todas, hay dos cantidades, que son Q,
que es la magnitud de la transferencia de calor del dispositivo cíclico de alta temperatura a temperatura alta, TH, y la magnitud de transferencia de calor hacia el dispositivo cíclico, o sea, hacia el subidero que está a una temperatura menor. Fíjese entonces que ahora vamos a expresar la eficiencia en términos de trabajo y Q. Observa entonces que calor de entrada y calor de salida y entrada están definidos como magnitudes, por lo tanto también son positivas porque el subíndice indica la dirección. Cuando usted dice calor de entrada, lo que entra es positivo. Cuando dice calor de salida, lo que sale es positivo. ¿Ok? Porque es de salida. Entonces, la dirección se determina fácilmente por simple inflexión. O sea que usted se da cuenta de la dirección. Entonces, el trabajo neto de las relaciones y la relación de eficiencia térmica para cualquier máquina térmica, como esta que está aquí, entonces se puede expresar que el trabajo neto va a ser la diferencia de calor de entrada y salida. Que es lo mismo que el trabajo neto entre Q, que es lo mismo aquí. El trabajo neto entre Q. Pero ese trabajo neto entre Q de entrada, tenemos trabajo neto, trabajo de salida entre QH, que va a ser igual a 1 menos QL entre QH. En vez de tener acá, que fue igual a como la vimos acá, Q de salida y Q de entrada es lo mismo el QL, porque la salida va a ir hacia el depósito de baja temperatura y va a ir, y esta de la entrada es de alta temperatura. Por lo tanto, es lo mismo. Entonces, la eficiencia térmica de una máquina siempre es menor de la unidad. Ok, se define como cantidad positiva. Bien, la eficiencia térmica es una medida de qué tan eficiente una máquina térmica se convierte el calor en trabajo. ¿Qué tanto del calor se convierte en trabajo? Nunca se va a convertir en 100%. Al contrario, las plantas térmicas son muy ineficientes. O sea, la máquina térmica se construye con el propósito de convertir calor en trabajo. De ahí que los ingenieros traten constantemente de mejorar la eficiencia de su dispositivo, dado que a mayor eficiencia tiene menor consumo de combustible, baja los costos y es menos contaminante. Claro. Mientras menos combustible utiliza, más eficiente, por lo tanto, menos contamina. Entonces, la eficiencia térmica de dispositivos que producen trabajo son relativamente bajas. Por ejemplo, los motores de automóviles andan alrededor de un 25%. O sea, que de toda la energía que usted quema en un motor de gasolina, solo un 25% se utiliza para moverla. El resto se pierde en calor. Se pierde. Por eso, cuando usted tiene esos motores, esos equipos modernos que tienen computadoras, que establece rendimiento, cuando usted llega a su casa, suponga que usted tiene un rendimiento, qué sé yo, de 25 kilómetros por hora. Un ejemplo. Y está ahí en el panel, en la computadora. Usted llega a su casa, calienta el carro, se enfría y cuando usted lo prende al otro día y ve cuál es la eficiencia, ya no está en 25, está en 23.5, por ejemplo, porque el calor que se perdió lo cuenta esa computadora. Entonces, es decir, que un motor de automóvil convierte el 25% de energía química de combustible en trabajo mecánico. En mover el carro. Después que usted mueve el eje, usted mueve un cigüeñal. Ese cigüeñal va a una transmisión. Esa transmisión es un engranaje que pide muchísima energía. Y de ahí se va al eje cardan. Ese eje cardan tiene unos distribuidores que llevan esa energía mecánica a la rueda. Y tiene unas crucetas que también pierden. Y se va perdiendo. Y cuando llega a mover la goma para correr, bueno, pues también hay unos rodamientos que pierden mucha energía. Y la misma fricción de la goma con la calle pierde mucha energía. O sea, es muy ineficiente. Ese número puede ser hasta un 40%, por ejemplo, el motor es diésel, porque el motor diésel utiliza un mecanismo diferente. No es una ignición igual, es por compresión y después. La turbina central eléctrica, por ejemplo, la turbina en la planta térmica tiene un 60%, o sea, muy alta. Pero eso ha ido mejorando.
Ese 60% puede llegar hasta un 75% utilizando reciclo de vapor de baja presión para calentar el combustible que va a ir a la caldera, para calentar el combustible, no el agua, el combustible que va a ir a la caldera, porque el combustible caliente quema más rápido, libera más energía que de la otra forma. ¿Okay? Así, incluso la máquina térmica más eficiente disponible en la actualidad, casi la mitad de la energía se pierde. ¿Okay? Ahora, ¿es posible ahorrar ese calor que se pierde? Ese calor que se pierde. ¿Es posible ahorrar ese calor que se pierde? Ese calor que hay que botarlo acá. Este calor que se pierde para acá, ¿es posible ahorrarlo para que sea más eficiente todo esto? Bueno, una central eléctrica de vapor, el condensador, ese dispositivo donde grande cantidad de calor se desecha a los ríos del condensador. Entonces surge esa pregunta. ¿Será posible sacar el condensador de una central eléctrica y ahorrarse esa energía y que el vapor vaya directamente a la caldera? Desafortunadamente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si no, no habría un ciclo. Sin el condensador, no habría un ciclo. Por lo tanto, los dispositivos cíclicos, como las centrales eléctricas de vapor, no pueden funcionar de forma continua a menos que se complete el ciclo. Porque usted no le puede meter vapor a una caldera. A la caldera tiene que entrarle agua. Es más, usted le entra vapor a la caldera y posiblemente tenga cavitación fuerte, vibre, y se puede hasta romper. Esto se demuestra a continuación con la ayuda de una máquina simple. Vamos a ver. Aquí tenemos un émbolo. Vamos a explicarlo así. Aquí tenemos un gas que está a 30 grados. El émbolo se mueve entre estos topes. Entre esos topes. Esto es un depósito que está a 100 grados que le mete calor al gas y aumenta la temperatura del gas a 90 grados. Por lo tanto, esta carga que pesa 15 kilojoules de trabajo, o sea, su carga, para subirlo ahí, este gas hizo un trabajo de 15 kilojoules para subirlo hasta ahí, el gas. Pero el gas está a 90 grados ahora. ¿Qué pasa? El depósito que está aquí es a 100 grados. Por lo tanto, para usted bajar de nuevo aquí, tiene que perder esos 15 kilojoules, tiene que perderlo. Pero resulta que no son 15 lo que se pierden, son 85 que le faltan para los 100. ¿Por qué? Bueno, porque el calor que sale, 15 produjeron trabajo. De los 100 kilojoules, 15 se convirtieron para subir la pesa. Lo que no se utilizaron fueron 85. Si usted lo baja a la misma temperatura, entonces se pierden 85. Para poder bajar al tope anterior y bajarlo a 30 grados, el gas tuvo que perder 85 kilojoules. Si no, no va a llegar aquí abajo. Y además, ese calor lo está botando a un depósito que está a 20 grados, tiene que tener una temperatura menor. Y bota esos 85 kilojoules a este depósito para poder volver a completar el ciclo. Usted se da cuenta entonces que si no baja aquí, no va a poder hacer este mismo trabajo de nuevo. Para que haga ese trabajo de nuevo de 15 kilojoules, tiene que bajar al fondo, a este tope de aquí abajo. Si no baja a ese tope, no va a hacer ese trabajo. Suponga que usted diga, bueno, yo no voy a botar esto. Yo voy a dejar que eso está aislado y lo voy a dejar aquí, hasta ahí arriba. Entonces no va a seguir haciendo trabajo. Tiene que dejarlo que baje. Y para que baje, tiene que perder calor. Si no, no va a hacer trabajo. ¿Entiende? Entonces, es como, por ejemplo, usted está subiendo una mezcla de una construcción, lo está subiendo a mano o lo está subiendo con una máquina
y sube allá un envase lleno y lo vacía. No, para usted volver a llevar carga allá arriba, tiene que bajar el ascensor, bajarlo. Y si lo baja, cuando usted lo baja, tiene que usar energía. ¿Entienden? Entonces, si usted quiere seguir construyendo su edificio, tiene que bajar el ascensor. Y cuando el ascensor baja, pierde energía. Por lo tanto, tiene que perder energía para usted poder seguir haciendo su trabajo. Tiene que haber energía de desecho. No hay forma. Oiga bien, no hay forma. Entonces, esa energía que se pierde es necesaria que se pierda. Si no se pierde, usted no puede seguir haciendo trabajo. ¿Se entiende el concepto, verdad que sí? ¿Entendió? Mire, el trabajo que hace un ascensor es llevar gente. Ok, wow, usted hizo un trabajo, llevó 6 personas y gastó tanto kilowatts. Bueno, pero para que vuelva a subir gente, el ascensor tiene que bajar. Y cuando el ascensor baja, no gasta energía. Claro, pero es necesario para poder subir otra vez gente. Bueno, eso mismo ocurre con las plantas térmicas y con todas las plantas cíclicas. Tiene que perder para poder hacer otra vez el trabajo. Tiene que perder. Si no se pierde una parte de la energía, no puede volver a hacer algo para perderla. Y esa es la eficiencia, entonces. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces estos ejemplos para entender una aplicación de cálculo de potencia y eficiencia. Se concluye entonces que toda máquina térmica debe desperdiciar cierta cantidad de energía, transfiriéndola a un depósito, o sea, a un sumidero de baja temperatura, para completar el ciclo. Incluso en condiciones ideales tiene que perder. El requerimiento de que una máquina térmica intercambie calor, al menos con 2 depósitos, para operación continua, conforma el principio de Kevin Planck de la segunda ley de la termodinámica. Para que esto pueda hacer trabajo, tiene que intercambiarse energía entre 2 depósitos. Uno de alta temperatura y uno de baja temperatura. Eso lo propuso Kevin Planck como base para la segunda ley de termodinámica. La vamos a ver luego. Okay. Vamos a ver producción de potencia neta en una máquina térmica. Son las 10:35. Tenemos 2 minutos. Mejor para, bueno, igual lo vamos leyendo. Ya ustedes saben, cuando se termine, ustedes vuelven. ¿Ok? Pues la clase es 9:15 a 10. De 10 a 10:45. Y de 10:45 a 11:30. No vamos a estar hasta las 11:30, pero vamos a llegar donde podamos. ¿Ok? Vamos a comenzar a leerlo. Cuando se cierre, ya usted sabe, vamos a ver aquí mismo. Se transfiere calor de una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. O sea, del horno está entregando 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor es 50 megawatts, determina la potencia neta y la eficiencia de esa máquina. La potencia neta y la eficiencia. Siempre en el capítulo 12, 1.12 del capítulo 1, 1.12, el tema 1, se explica el proceso para resolver problemas. Y es el mismo. Primero, el planteamiento. Luego, en la solución, siempre se replantea, se vuelve y se dice, se aclara qué es lo que se va a hacer. Se cuenta con tasa de transferencia de calor, 80 y 50, ¿verdad? Desde una máquina térmica hacia y desde la máquina térmica, y se va a determinar la potencia de salida neta y la eficiencia de esa máquina. ¿Qué se supone aquí? Que se ignoran las pérdidas de calor por las tuberías y otros componentes, porque solamente estamos hablando de las fuentes. ¿Ok? Análisis. Esta figura que vemos acá, tenemos el horno que entrega 80 megawatts y después de pasar por este ciclo, por esta planta térmica, se bota 50 megawatts. ¿Ok? Y fíjese que aquí hablamos de tasa.